Hola, el día de hoy continuaremos aprendiendo a resolver problemas matemáticos. En esta ocasión te voy a compartir algunos tips para que tú puedas realizar el acompañamiento a tu hijo o a tu hija de una forma muchísimo más exitosa. El pensamiento matemático es fundamental en el desarrollo del niño y sobre todo la resolución de problemas porque implica un proceso cognitivo más complejo. En la resolución de problemas es importante que permitamos que los alumnos razonen, que identifiquen el problema y que busquen soluciones por sí mismos. Así es que el día de hoy te voy a compartir algunos puntos muy importantes para que tú puedas apoyar a tu pequeño en casa. El paso número 1 o el punto número 1 en la resolución de problemas es que hay un previo. Para que los alumnos puedan llegar a resolver problemas, primero tienen que aprender a contar. Y recordemos que contar no es solo memorizar, implica otro proceso, implica que los alumnos logren contar uno a uno los elementos que tienen en una colección, respetando el orden de la serie numérica. También implica que ellos logren identificar el total de una colección después de haberlas contado. También significa que ellos puedan formar colecciones a través de las cantidades que se le pidan. Y posteriormente ellos identificarán que una colección puede ser representada por un símbolo, que son los números. Así es que todo esto es un proceso y en preescolar lo favorecemos mucho para que posteriormente los alumnos puedan llegar a otro tipo de operaciones como nosotros las conocemos. Formar colecciones es algo que estuvimos trabajando al inicio del ciclo escolar. Al inicio del ciclo escolar aprendimos a formar colecciones con diferentes cantidades y con diferentes propósitos. Y ahora es cuando las van a poner en práctica para dar solución a un problema. Aquí la importancia de que nosotros podamos brindarle a los alumnos una secuencia en las actividades que realizamos. De esta forma les ayudamos a que ellos tengan más herramientas para cuando se presentan problemas o la solución de problemas más complejos. El punto 2 al que debemos de poner mucha atención es que al enseñar a los niños de preescolar lo que tradicionalmente nosotros como adultos conocemos como las operaciones básicas, muchas veces queremos utilizar los símbolos para realizar estas operaciones, lo cual en ocasiones puede ocasionar conflictos en los pequeños, debido a que para ellos estos símbolos no tienen un significado real. Así que en preescolar evitamos usarlos porque nuestro principal interés es que ellos identifiquen lo que deben hacer para resolver un problema. En preescolar enseñamos todas las operaciones básicas, pero no las llamamos sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, porque para llegar a eso primero se debe favorecer la comprensión e identificación del problema, así como las posibles soluciones. Así es que lo que nosotros utilizamos para realizar estas operaciones son palabras en vez de símbolos, palabras que son mucho más significativas para los alumnos porque son más cotidianas o las escuchan más fácilmente en su entorno. Los alumnos aprenden a sumar, pero en preescolar le llamamos agregar. También restan, pero en preescolar decimos quitar. Dividimos, pero en realidad en preescolar repartimos. Y también igualamos cantidades. Entonces, si nosotros vemos estos símbolos para los pequeños y nosotros le mencionamos más, menos, divide, entonces a los alumnos de pronto más no les hace ningún significado. Es por eso que en vez de utilizar los símbolos les decimos agregar. Si tú quitas, si tú repartes o si tú igualas. Entonces son sinónimos que nos ayudan a trabajar las operaciones básicas sin que eso implique que carezcan de significado para los alumnos. El punto 3 es identificar el problema. Este paso es clave y es donde nosotros debemos de respetar y sobre todo como adultos sacar la paciencia que tengamos de todos lados, porque en este momento es donde los niños deben de identificar cuáles son los datos y qué me está pidiendo resolver este problema. Por ejemplo, muchas veces los adultos solemos hacer lo siguiente. Ante el siguiente problema, si Paco tiene 2 sandías y compra una más,
¿cuántas tiene en total? A veces los adultos solemos resolverlo o lo pensamos y lo decimos como nosotros sabemos porque ya lo hemos recibido, ya sabemos cómo se realiza este problema. Entonces les podemos decir 2 sandías más una sandía, ¿cuánto es? Y entonces los niños se quedarán pensando porque estamos utilizando conceptos que para ellos no son familiares. Así es que pues no nos van a saber resolver el problema. También otra cosa que solemos hacer es darle la respuesta sin darnos cuenta. Por ejemplo, si yo digo, tenía el mismo problema. Paco tiene 2 sandías y compra una más. ¿Cuántas tiene en total? A veces como adultos solemos ayudarles demasiado y les decimos, a ver, tiene 2 sandías y compró una más. ¿Cuántas tiene en total? Cuenta mis dedos. Y entonces el niño dice, claro, 1, 2, 3. ¿No? Y entonces el alumno realmente no resolvió el problema, lo resolvimos nosotros. El alumno lo único que hizo fue hacer lo que nosotros le dijimos y contó nuestros dedos. Pero el formar la colección de 2 y de 1 lo hicimos nosotros. Representarlo con nuestros dedos lo hicimos nosotros. Decirle que contara para llegar a la solución lo hicimos nosotros. Una de las cosas que podemos hacer y que sí podemos hacer para apoyarlos en la resolución del problema es repetirles la información usando palabras que sean más conocidas para ellos. Por ejemplo, si tenía 2 y compró una, podemos decirle, si tú tienes 2 y le agregas una, ¿cuántas son en total? Sin decirle qué es lo que tiene que hacer para resolverlo. Este paso es muy importante porque la resolución de problemas requiere que los alumnos usen su razonamiento y que de forma paulatina y en el ensayo y en el error ellos puedan irlo resolviendo. El punto número 4 es cuando enseñemos a los alumnos a resolver un problema matemático que implica realizar alguna de las acciones anteriores como agregar, quitar, igualar, repartir, lo importante también es que pongamos diferentes recursos a su alcance para que ellos decidan cómo representar esos datos que ya identificaron. Recordemos que los niños se apropian de los conocimientos con mayor rapidez cuando pueden interactuar o manipular los elementos. Ahora deberán de reconocer o identificar qué es lo que tienen que hacer para darle solución a ese problema. Agregar, quitar, igualar, repartir. Y ya que identificamos el problema y lo que necesitamos hacer, lo siguiente es que ellos reconozcan qué hicieron para llegar a la solución. ¿Qué hicieron? Si ya logré resolver el problema y eran 3 pelotas el total, ahora tengo que llevarlo a la reflexión de qué hizo para que él se dé cuenta de qué estrategias utilizó y así pueda seguirlas utilizando en la siguiente resolución de problemas que se le puedan presentar. De esta forma lo hacemos consciente de lo que está aprendiendo. Así es que dentro de la resolución de problemas es muy importante que siempre los llevemos a la reflexión que lo que hicieron para resolver el problema fue contar. La respuesta para una resolución de algún problema, ya sea de agregar, quitar, igualar, lo que necesitamos hacer siempre es contar. Así es que es muy importante que nosotros identifiquemos y logremos que ellos se den cuenta que lo que hicieron para resolver el problema fue contar. Ahora, vamos a resolver un problema para que tú puedas ver las diferentes preguntas que puedes hacerle a tu hijo o a tu hija para ayudarlo a que él comprenda lo que debe de hacer y lo que el problema le está diciendo. Bien, yo tengo 4 pelotas y mi hermana tiene 2. ¿Cuántas pelotas le faltan para tener la misma cantidad que yo? Lo primero que tenemos que hacer es ayudarles a identificar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiere mi hermana? Esas preguntas son las que le podemos hacer a los niños. ¿Qué es lo que quiere la hermana? Quiere tener la misma cantidad de pelotas que yo. Muy bien, ahora le podemos preguntar, ¿cuántas pelotas tengo yo? ¿Cuántas pelotas tiene mi hermana?
Ellos podrán de esa forma darse cuenta que esas son las cantidades que están representadas en el problema. Lo siguiente es formar colecciones. Esto es cuando los problemas los estamos dictando de forma oral o no se encuentran de forma escrita con dibujos. Lo que podemos hacer es presentarles a los niños diferentes materiales, como lo habíamos comentado, para que ellos puedan utilizarlo para formar las colecciones. Entonces ellos podrán dibujar o podrán utilizar los materiales para representar las cantidades que el problema requiere. Entonces podrán decir que una tiene 4 y tomar 2 pelotas y decir que la otra tiene 2. Y de esa forma ellos crearán su colección. Ahora, lo siguiente que debemos de hacer es identificar qué es lo que hay que hacer. Necesito agregar, necesito quitar, repartir, igualar, qué es lo que ella quiere. Tenemos que ayudarlos a identificar si las colecciones, por ejemplo, tienen la misma cantidad. Podemos preguntarle, ¿las dos tienen la misma cantidad de pelotas? Y si él lo está observando en dibujos o de forma con materiales, podrá visualmente fácilmente decir que no tienen la misma cantidad. La siguiente pregunta que le podemos hacer es, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿Cuántas pelotas necesita la hermana para tener la misma cantidad que ella? Y entonces ellos podrán identificar que la que tiene menos necesita tener más. Y de esa forma, y si ellos tienen los materiales cerca o si los estamos dejando que registren en su cuaderno, podrán identificar que lo que necesitan para resolver el problema es agregar. Podemos decir, ella necesita tener más. O preguntarles, ¿necesita tener menos o necesita tener más pelotas? Y que entonces ellos observen e identifiquen que necesita más y de esa forma puedan agregar las pelotas que faltan. Verás cómo ellos pueden tomar diferentes estrategias. Pueden a lo mejor algunos incluso hacer las correspondencias, poner las pelotas en fila para verificar que ahora sí sea la misma cantidad en cada colección, o pueden hacerlo a través de sus registros o a través incluso de la recta numérica, ver hasta dónde llega una colección y a dónde se quedó la otra y entonces ver cuántas le faltan. Los niños podrán emplear diferentes estrategias y esa es la oportunidad que nosotros les brindaremos a ellos para emplearlas. Al hacer vivenciales y visuales los problemas a los alumnos, ellos podrán buscar soluciones de forma más rápida e intuitiva. Además, les permitimos llevar a cabo el ensayo y el error, lo cual es fundamental para el aprendizaje. Recuerda que no lo va a resolver de forma correcta a la primera, porque está aprendiendo. Jugar juegos de mesa y realizar resolución de problemas en las actividades cotidianas hará que los alumnos desarrollen mayores habilidades. Por ejemplo, podemos decirles que le repartan una fruta a cada uno de los familiares que se encuentran ese día en casa, o que ayuden a poner la mesa y que te digan cuántos platos vas a necesitar. Son actividades que podemos hacer en el día a día y que a los niños les irán despertando esta curiosidad y esta reflexión al pensar sobre cómo pueden resolver lo que nosotros les estamos pidiendo. Ahora te invitamos a que lo lleves a la práctica. Resuelve los ejercicios que te sugerimos en la planeación y envía el video del alumno resolviendo al menos 2 de los ejercicios que planteamos ahí. Te invito a que puedas resolverlo y aplicar todas estas estrategias que te compartimos el día de hoy en este video y que sean de utilidad para que tú puedas acompañar a tu pequeño de forma exitosa al realizar la resolución de problemas. Recuerda que lo más importante es que nosotros le brindemos el espacio para que lo realice y que le permitamos equivocarse. Si él aprende le brindamos este espacio de equivocarse, de probar, de aprender del ensayo y del error, él lo hará con más facilidad y lo hará sin miedo a equivocarse. Es por eso tan importante que nosotros en esta parte del pensamiento matemático les brindemos toda la seguridad para que las actividades no sean frustrantes y tampoco impliquen un reto o un miedo al ellos querer lograrlo a la primera. Brindémosles este espacio a nuestros pequeños y logremos que desarrollen todos sus aprendizajes. Cuídense mucho, espero que estén muy bien y recuerden que cualquier duda o cualquier comentario pueden escribirnos a las maestras. Nos vemos, bye.